Sally, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Ay, ya va. Tengo esto medio. Ajá. ¿Qué tal? Bueno, contenta esta Feliz. vez de estar aquí compartiendo contigo los temas que hemos venido hablando, bueno, y en español. Sobre todo eh, eso, sí, 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 sí. Es para... más cómodo. Más cómodo, es más fácil. Bueno, aunque lo haces muy bien en francés y pues espero que la audiencia que se conecte a esta hora en español y los que lo vean en diferido puedan apreciarlo y le encuentren el gusto que nosotros le hemos encontrado nosotras dos a este tema, que bueno, hace 4 semanas decidimos compartir con todo el mundo. Sí, ¿Ah? sí, sí. La gente aquí en Francia, porque para los que no saben, Yasmín y yo nos conseguimos en Francia hace 5 años y pues cuando en nuestro caso quitas un país, quitamos Venezuela, pues hay muchas cosas en tu interior que te obligan a revisarlas y bueno, es otra yo, en nuestro caso, que viene a salir y que tiene que formarse y pues empiezas a cuestionar muchas cosas de tu pasado, tu presente y bueno, decidimos hace 4 semanas empezar a hablarlos en público. Sí, sí. Y porque hay gente que nos preguntaba, bueno, ¿qué es lo que están diciendo en español? Por favor, díganlo. ¿Qué es lo que están diciendo en francés? Por favor, díganlo en español. Pues porque aquí en Francia se han interesado en el tema y pues espero que ustedes también, para ustedes sea interesante. Y bueno, quería hacer una pequeña introducción para Ujú. quienes no nos conocen. Bueno, mi nombre es Solén, como ya lo dije, Yasmín, que es quien va a abordar todos estos temas. Bueno, ella es historiadora, astróloga, cabalista y Estudiante de cábala. estudiante de cábala, pero bueno, sabe muchísimo. Y nosotras empezamos a abordar el tema de las heridas emocionales basadas en un libro de una escritora canadiense que se llama Liz Bourbeau, que en los años 80 creó una escuela de desarrollo personal que se llama Escucha tu cuerpo. Y para el 87, algo así, escribió su primer libro que se llama Escucha tu cuerpo, tu más grande amigo sobre la tierra. Ujú, Y de allí, pues empezó a escribir otros bestsellers y de ahí el bestseller de las 5 heridas emocionales, ujú. ¿ah? Que te impiden ser tú misma. Y de esos temas es lo que estamos hablando desde hace unas cuantas semanas en francés. Pero lo interesante es que Jasmine logró que esas heridas emocionales posicionarlas en la carta astral, en el tema astral y a nivel cabalístico. Esa es, digamos, la novedad de lo que nosotras dos estamos hablando y queremos compartir con ustedes y ahora en español. Entonces, con esta introducción, Yasmín, yo no sé si quisieras dar un pequeño conocimiento para la gente que no sabe qué es la astrología a nivel cabalístico, cuál es la diferencia con la astrología que a lo mejor se conoce más en los países de habla hispana. Sí. Bueno, realmente, digamos que siempre ha habido como una relación entre la astrología y la cábala. Hay de hecho especialistas, a mí me encantaría tener en este espacio a Tristan Job, que es el hijo de un gran cabalista y astrólogo que fue uno de los que divulgó más esos estudios de cábala y de astrología. En mi caso, yo comencé a estudiar astrología, me encantaba, pero había algo que me decía que había que profundizar, que necesitaba como una base que fuese
un poco más profunda que la base de la mitología griega realmente para entender la astrología. Y fue por azares que algún otro día contaré que entré en la Cábala hace ya creo que más de 10 años, que entré en la Cábala y comencé a relacionarlo. Entonces estudié con un maestro primero en Venezuela, Tomás Golding, y desde que estoy aquí en Francia con Mario Sabán, que es así como el off, mi maestro que lo adoro, de Cábala. Y pues siempre tratando de hacer esa relación. Por ejemplo, tengo algunos estudios que he hecho sobre la astrología dentro de la Biblia. En fin, son temas que iré pues desarrollando más adelante. desarrollando. Ujú. Pero Y bueno, vamos a empezar a enfocarnos en estas 5 heridas emocionales basados en el libro de Lise Bourbeau. sí, un poco la historia de este tema es que, claro, cuando tú comienzas a vivir tu carta natal, fue mi caso. Yo, bueno, vivía en Venezuela, tal, normal, y la astróloga que yo tenía allá, que ahora siempre olvido su nombre, que era del centro de Cábala, cuando ella me plantea que me revela que yo era ascendente Sagitario y que por tanto tenía que abrirme a otros horizontes, bueno, yo lo asumí, yo lo decidí como que, ok, está bien, es así, pero llegando aquí, pues entras, se te activa todos los pendientes, se te activan todos los pendientes y no sabes por qué, porque todo en principio todo está bien, todo está normal, pero tú sientes que hay algo que no está bien. Entonces fue ahí que comencé a escuchar un poco sobre heridas emocionales, estaba el tema de Quirón también en astrología, que se conoce como el sanador herido. Entonces las heridas de Quirón, Quirón entraba en Aries, entonces bueno, era un poco como ir a ver las heridas de infancia. Pero también como esta cuestión teórica que siempre me persigue, yo decía, pero estas heridas de qué, esa herida de dónde, yo no tengo traumatismo, o sea, a mí mis padres me trataron bien y tal, y fue ahí que caí con este libro, que tiene algunas traducciones en español, creo, pero que aquí en Francia se estudia muchísimo y sobre todo en el mundo francófono. Y entonces, leyendo ese libro, que es un librito, no lo tengo aquí porque lo presté, pero bueno, tú Aquí lo está. tienes, lo tengo en digital en la Kindle, aquí lo, pero bueno, en fin, este, comienzo a ver que había toda una teoría que hablaba de que eran 5 heridas, de cuáles eran, entonces, del rechazo, el abandono, tal, y eso me comenzó a hacer sentido, ¿no? Dije, claro, esto tiene sentido, estas 5. Y un día, estudiando Cábala, que bueno, por recomendación del maestro Albert Goslan, me paraba a las 3 de la mañana a estudiar Cábala, que era como que la hora en la que te entran mejor las ideas. Me pregunté si la Cábala, si el estudio de la Cábala y concretamente el árbol de la vida, podía ayudar a entender y a trabajar esas heridas. Y recuerdo que fue así muy mágico porque tomé un papel y escribí en un papel un viernes, un día de Shabbat, que es como que cuando te vienen las ideas más claras, es que la cábala podría explicar esto. Y dejé el papel ahí y me fui. Y a la mañana siguiente, cuando me levanto, veo el árbol de la vida y vi plasmado en el árbol toda la explicación, así como por arte de magia, fue algo impresionante, realmente fue muy fuerte. Y entonces ya de eso hacen al menos unos 5 años. Yo compartí un poco acerca de ese descubrimiento en algún video que tengo por YouTube, pero luego entré en el mismo proceso de trabajar en mi herida, en la principal, porque son 5, pero en la principal. Y bueno, hasta ahora que ya creo que está como más masticado el tema, lo tengo como más claro, ¿no? Este, y bueno, que es el momento como de compartirlo y de ver cómo se puede todo el mundo beneficiar de ¡Salud, Gregory! ¡Bisú!
salir, este, y ver cómo se puede, difundir el tema, porque realmente es un trabajo de divulgación, en todo caso, lo que... Exactamente, exactamente. Y bueno, hablamos que tenemos 5 heridas emocionales, Ujú. ¿ok? Que son la herida del rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y quedamos que haremos un live por cada herida para estudiarla a profundidad, ¿ok? Y ver cuál es la parte, no solamente la parte sombra, sino la parte luminosa y dar ejemplos concretos para que la gente pueda eh, relacionarse o verse reflejada en esa herida, porque cabe destacar que todos tenemos esas 5 heridas, unas más desarrolladas que otras, ¿ok? A veces no todas, solamente tenemos 2 o 3, pero lo importante es identificarlas, trabajarlas para vivir mejor el cotidiano. Claro, porque todo el cuento con estas heridas es que cuando Liz Bobo habla de 5 heridas, ella, por supuesto, en la introducción del libro, ella hace una explicación que es un poco metafísica de que todos nacemos predispuestos a desarrollar en algún momento de la vida una de esas 5 heridas. A veces podemos manifestar 2 o 3. Y que estas heridas impiden, de hecho es el título del libro, que estas heridas impiden eh, el El ser uno mismo. ser uno mismo. Ajá, que esas heridas serían como bloqueos que impiden tu desarrollo y tu manifestación. Y eso fue lo que me interpeló porque yo dije, bueno, pero ¿de dónde vienen estas heridas? Más allá de lo que ella explica, de que, bueno, queda como un poco flu. Y, y como yo soy creyente, ahí sí es verdad que, y claro, cuando estudias Cábala, tú sabes que no hay azar, que me dije, ok, pero ¿cuál es el sentido? Ahí, por supuesto, mi ascendente Sagitario se activa, pero ¿cuál es el sentido de estas heridas? O sea, ¿por qué Carrizo tener una herida que te impide ser tú mismo? ¿Cuál es lo que está detrás? Y fue ahí donde entró la Cábala a dar la explicación. Entonces, digamos que para introducir el tema, según esta teoría de Liz Bourbeau, que viene también de sus maestros, no es de ella lo que hizo fue como divulgarlas, pero realmente hace parte de todo un círculo de estudio en el que ella participaba. Ella dice que el ser humano, el alma humana, encarna con potencialmente 5 heridas o 5 grandes dolores del alma, y estos 5 grandes dolores del alma van a impedir en un momento dado el desarrollo pleno de la personalidad. Estas heridas tienen, no es que están siempre, pero cuando se activan como mecanismo de protección del ego, el ser humano va a desarrollar lo que ella llama la máscara. Entonces, la herida en sí misma, tiene la máscara, que es la manera en la que uno reacciona para protegerse del dolor, y también tiene un impacto en el cuerpo físico. De ahí la escuela que ella creó, que se llama Escucha tu cuerpo, porque ella dice que el cuerpo físico es un mensajero o es un revelador de los problemas emocionales que tenemos. Sí, Entonces, de esas heridas que portamos. exacto, entonces es muy llamativo como no solamente las enfermedades que se pueden generar en un ser humano a consecuencia de estas heridas, sino también la fisionomía. O sea, que la forma de tu cuerpo va a estar hablando de qué herida tú tienes, qué herida tú portas. Entonces es muy interesante. Ya iremos compartiendo las imágenes porque realmente cuando lo ves así dices, wow, tiene muchísima lógica. Y entonces, con respecto al tema de la máscara, ella dice, cuando la herida se activa, nosotros tenemos un tipo de comportamiento, o sea, como una respuesta natural del ego,
que es realmente, porque en realidad no es la herida lo que impide que tú te desarrolles, es la respuesta egoica de la máscara lo que vendría a bloquear el desarrollo. Entonces, entrando ya concretamente en el tema de las heridas, estaría la primera, que sería la herida del rechazo, esto de sentirse rechazado, y cuando esa herida se activa, cuando te sientes rechazado, vas a desarrollar la máscara de el huidizo. Mm, Esta persona exactamente. que cuando se siente en una situación tensa, lo primero que va a hacer es huir. Después lo vamos a explicar en un próximo con más detalle. Pero, por supuesto, si andas huyendo de todo, no terminas nunca nada, no concretas nada, siempre te estás No escondiendo. enfrentas tu situación. No, porque duele mucho el pensar que vas a ser rechazado. Luego está la herida, y estas heridas hay que decirlo que pueden ser experiencias traumáticas reales o percepciones que uno tiene. Pueden ser una de las dos o incluso las dos, ¿no? No es que me rechazan, pero yo tengo la percepción de que me están rechazando y después vamos a explicar por qué o de dónde viene esta percepción. Luego está el abandono, que es una herida que va a desarrollar, o sea, la máscara, la manera de protegerse de esto, de bloquear, es con la máscara del dependiente, de la persona que desarrolla la dependencia emocional. Entonces es la gente que depende de todo el mundo, que siempre está como en un estado de debilidad, en el Que que dice sí a todo sí, porque está para todo el que lo tiempo, quieran. exactamente, y está todo el tiempo como en una cuestión de sosténgame. Y es interesante que en el cuerpo se desarrolla como una cierta flacidez corporal, Ujú, sí, una cierta encorvamiento, un cierto sosténganme, porque no puedo con mi alma. Luego está la tercera herida, que es la menos, la que se manifiesta menos, pero es una de las más complejas, que es la herida de la humillación. Y ella dice que la herida de la humillación, una vez que se activa, la persona desarrolla una personalidad o una máscara de masoquista. Es esta persona que vivió una humillación y entonces termina como detestándose a sí mismo y entonces termina flagelándose y desarrollando una personalidad masoquista. Eso también lo vamos a explicar después con más detalle. La cuarta herida sería la herida de la traición, que es esta gente, también lo vamos a explicar en su momento, que como siente ese temor a ser traicionado porque vivió o percibió, interpretó, o sea que la vida es percepción, la vida no es lo que ella es, sino lo que uno percibe, ¿no? Cómo uno lo digiere. Entonces, el que tiene herida de traición desarrolla miedo a ser traicionado y en consecuencia la máscara que desarrolla, la personalidad que desarrolla es la personalidad del controlador. controlador. Él quiere controlar todo para evitar ser traicionado. Es muy, es muy interesante. Y también tiene una fisionomía y tal. Y es la última herida, la quinta, sería la herida de la injusticia. Esta gente que se vive quejando de todo, ahí yo voy a adelantar a spoiler, porque es la última, pero voy a adelantar que los revolucionarios, la gente que siempre está intentando Cambiar el revertir mundo. el sistema, son por excelencia herida de injusticia. Y, y cuando estuve haciendo la investigación para corroborar la teoría que estoy desarrollando, es interesante porque me puse a buscar los grandes personajes históricos revolucionarios, Vladimir Lenin, Fidel Castro, eh, Karl Marx, y todos, voy a seguir buscando, pero todos tienen Júpiter retrógrado. Entonces esto es un spoiler porque después voy a hablar de la relación entre los planetas y las heridas, pero es interesante que efectivamente
se puede corroborar. Lo he corroborado muchas veces en consulta con gente que he consultado y cuando tocamos el tema, por supuesto, sale, pero también con personajes históricos que es todavía más potente porque puedes verlo con claridad. Claro, claro. Entonces, estas 5 heridas, pues el conflicto que desató esta teoría es que mucha gente se interesó porque dijeron, bueno, sí, tiene mucha lógica, la explicación, la fisionomía, eso fue así como un boom en Canadá y aquí en Francia. Pero entonces la gente después que pasó el embriagamiento wow, me descubrí en mi herida y yo tengo esta y aquel tiene la otra y ya entiendo por qué mi marido es así, mi suegra y esto, o sea, todo el mundo, la gran pregunta que surgió fue, ¿y qué hacer con esto? ¿Cómo Y esto, gestionamos estas heridas? exacto. ¿Y esto con qué se come? O sea, esto se cura, esto no se cura, esto es para toda la vida, esto hay un momento en el que se puede sanar y la gente le escribía a Liz Bourbeau, ok, chévere, genial que nos pusiste en auto de que esto existe, pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Y como, bueno, no hay preguntas, no puede haber preguntas sin respuesta, y en la cábala es un juego de preguntas y respuestas, yo dije, wow, sí, o sea, esto me parece genial, pero ¿cómo lo resuelvo? Además, yo estaba en pleno, eso lo contaré también después, en plena activación de una de esas heridas y me decía, ¿y qué hago con esta herida? O sea, este cuento de Quirón y el sanador herido no me satisface, ¿sabes? Porque bueno, en astrología cuando tú hablas de Quirón, tú dices el quironiano es el terapeuta que conecta con tu herida porque él también la tiene y él te ayuda a sanar, pero él no la sana nunca. Yo dije, no, esto no me conviene, o sea, esto así no me sirve, esto necesita tener una Sí, respuesta. Y entonces fue ahí donde entró la cábala como a responder notablemente el árbol de la vida, que es una herramienta súper, súper potente gestionar. para entender, en principio, es una herramienta terapéutica brutal. Es una herramienta terapéutica que es muy mental, ciertamente, pero el entendimiento, que es la vina, eso lo desarrollaremos después, es muy terapéutico. El entendimiento es una de las cosas más, porque cuando entiendes y le das sentido a lo que te está ocurriendo, la, la sensación de que estás sanando es indescriptible, es brutal. Y entonces, claro, por ahí hay muchos trabajos, yo creo que las librerías están repletas de trabajos que te hablan de sanar herida y cómo la sanas y tal, pero yo siento que si bien hay muchas cosas muy potentes, yo siento que lo que la cábala, o mi interpretación de la cábala, voy a ponerlo de esa forma para no generalizar, puede aportar muchísimo en principio al descubrimiento, pero también a la aceptación y a la comprensión de este mecanismo que, spoiler también, yo no considero que las heridas emocionales impidan el desarrollo del ser humano. Yo creo que ellas son una condición necesaria para el desarrollo del potencial humano. Exacto. O Por sea, eso sin tú buscas, ellas, por eso tú buscas la parte luminosa de la herida. Ok, está ahí, es doloroso. Digamos que el dolor sería la parte sombra, ok, de esa herida. Pero bueno, vamos a buscarle la parte claro, luminosa. ¿Qué es el, lo que do- me está pidiendo que yo desarrolle mi vida para que yo pueda avanzar? claro, el dolor es una condición sine qua non. O sea, cuando estás en el mundo de la materia, el dolor es inherente a la materia. Al desarrollo. Puede ser, o sea, porque también es cierto, y Mario Sabán lo dice mucho, ¿no? Que a veces uno entra en la espiritualidad para escapar de la dureza de la vida material, de la vida real. Cuando digo la materia, quiero decir lo físico, ¿no? La vida concreta. Y cuando estás en la espiritualidad te das cuenta que no es así, hay gente que se decepciona, hay otros que en fin, pero hay como unas condiciones
hay unas leyes físicas. Y cuando tú estás encarnado, aunque medites todos los días, aunque hagas ayuno intermitente, aunque reces, aunque todo, lo que vas a vivir lo tienes que vivir y no te puedes escapar. Puedes tomarte un timer, ¿no? Un, un 10, un reposo, pero lo que tienes que vivir lo tienes que vivir. Entonces lo que hay que hacer es armarse de herramientas que te permitan ir a vivir lo que tengas que vivir. Y cabe destacar que esa herida la vamos a tener a vida. O sea, lo que vamos a tener es que aprender a Sí. gestionarla. Eso es todo. Pero no es que la vas a eliminar. Es como un virus que está allí, que simplemente va a vivir contigo, pero tienes que aprender a vivir en paz con él. A Por eso la importancia buscarle, sí. de saber si yo tengo esta herida, ok, bueno, vamos a ver cómo yo la gestiono Ujú. para vivir mejor y hacerle la vida mejor también a mi entorno, porque si yo estoy bien, le hago también la vida mejor a la gente que está a mi Claro, y entorno. sobre todo si hablamos en términos de Cábala, en Cábala hay un concepto que a mí me fascina, creo que fue uno de los conceptos que más me atrajo hacia la Cábala, y es el concepto del tikkun. En Cábala, cuando hablamos de tikkun, hablamos de la reparación que el alma vino a hacer. Para la cábala, nosotros no estamos aquí por nada, o porque ay, qué bello es todo, no. Ni por sufrir. Estamos aquí porque hemos venido a reparar cosas del alma. Podríamos decir que hemos venido a reparar el error de Adán. Yo puedo decir también metafóricamente que esas heridas son todos los pedazos en los que se convirtieron en Adán y Eva cuando cayeron. ¿Ok? Pero en todo caso, esta noción de reparación del alma implica que el alma va a pasar y que necesita el mundo material para hacer esa reparación, va a pasar por unos estadios en su encarnación y la vida le va a proponer experiencias que le van a permitir hacer esa reparación. No es agradable, no es placentero, no es fácil, pero es necesario. Entonces, si vemos las heridas desde el punto de vista de la cábala, directamente, desde que vi la palabra heridas emocionales, tal, dije, wow, esto tiene que estar inscrito en el ticún. Con lo cual, por eso digo que haciendo una analogía, no es que las heridas están allí o trabajar en ellas es solamente para estar bien o sentirse bien o no sé qué, sino que es aún más profundo en el sentido de que teóricamente lo digo y lo he vivido en carne propia. De momento que tú trabajas en esas heridas, estás trabajando directa o indirectamente en tu tikkun, es decir, en la reparación de tu alma. Porque no están ahí por nada, no están ahí por azar, están allí porque es como el examen final en el colegio. Exacto. Pasaste todo, pero necesitas el examen y tienes que pasar por ese momento difícil. Tienes que presentar tu tesis, escribirla y defenderla y tienes que hacerlo. Y no te puedes escapar. Ahora, sí te puedes escapar. El tema es que vas a volver con el mismo problema agregado, Por eso caes en las repeticiones. tal cual. Y entonces, claro, otra cosa que es interesante ver aquí con este tema de las heridas es que una vez que empiezas ese trabajo de sanación, yo digo sanación entre comillas, porque realmente es como una gestión de lo que te tocó vivir. Cuando tú lo relacionas con la astrología, y es ahí lo interesante, te das cuenta que dentro de la carta, cuando tú analizas la carta natal desde la perspectiva de las heridas, nada más que para ubicar las heridas, te percatas de que hay planetas, hay aspectos que ya vienen hablando desde el nacimiento de que la persona va a experimentar la herida, de que la persona va a tener esa herida. Y eso es lo impresionante cuando la gente se hace la carta astral contigo. Inmediatamente, wow, porque lo hemos vivido en estos 5 años aquí en Francia. Wow, se hacen la carta contigo, inmediatamente le dices, tienes tal herida en la casa 5. Y bueno, tú ves la gente que se viene en llanto. ¡Wow!
porque lo que tienen años tratando de saber de dónde viene, ¡paf! La carta astral, ¡puf! Se lo dice. Sobre todo hay una toma de responsabilidad, porque cuando uno viene y dice, sí, yo tengo este problema porque mi mamá o mi papá o porque no sé quién, de alguna manera tú no asumes la responsabilidad. La responsabilidad tú la pones afuera y cuando está afuera tú no puedes hacer nada, no la puedes resolver. Cuando tú te enteras o asimilas, realizas que tú viniste a vivir esto y que tus padres que te hicieron lo que te hicieron, o el no sé quién, o el novio que te hizo lo que te hizo, o la circunstancia que te hizo lo que te hizo, no fue más que la manera que la vida encontró para concretar algo que ya estaba establecido que pasara y que luego el trabajo es tuyo de reinterpretación y de gestión de eso, tú descubres una dimensión nueva En ti. en ti y además descubres unos recursos, y ahí viene otra vez la cábala, porque ¿qué pasó en esa vinculación? Es que estando en una clase una vez de astrología, había unas predicciones así horrorosas y yo decía, pero esto, o sea, pero esto no puede ser, ajá, este horror va a pasar, pero ¿por qué? Y ahí fue donde la cábala me dijo, ¿quieres una respuesta? ¿Quieres una explicación? Yo te la tengo, ¿sabes? Entonces, cada vez que hay algo así, tú vas y buscas el sentido. También, por supuesto, yo soy ascendente Sagitario, entonces para mí esto de estar buscándole el sentido a todo es como que una Necesario. necesidad vital. ¿Sabes? No puedo quedarme con que, Necesario. ay, sí, el sanador herido, tal o cual. Es una necesidad buscar el sentido de las cosas. Entonces, nada, esta primera conversa que es como un poco introductoria, es para que, resumiendo, decir que están esas 5 heridas, cada una tiene una explicación que es bien profunda, que es bien concreta, tienen una explicación desde el punto de vista astrológico, cada herida está relacionada con un posicionamiento de uno de los planetas, en este caso son 5, no son todos, pero con los aspectos que ellos hagan con otros. Y luego la cábala y concretamente el árbol de la vida nos puede permitir, y el alfabeto hebreo, o sea, el árbol con su sefirot y las letras, puede permitirnos hacer una reflexión profunda y bastante sanadora de estas heridas y darnos unas alternativas, porque es como el antídoto está dentro del mismo veneno, ¿no? En dosis de, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo interesante aquí con la cábala es que la misma carta te revela la herida, pero la misma carta te da pistas para gestionarla. Y yo ahí siento que la cábala, y lo digo por la experiencia que hemos vivido, viene a coronar ese proceso de gestión, de apropiación también de esa herida para que a través de ella salga o emerja eso luminoso o ese potencial que está ahí bloqueado o tapado y al mismo tiempo que en potencial revelación de esa herida. Bueno, eso es lo interesante de que sigamos desarrollando este tema en las próximas semanas. Dijimos que iba a ser cada miércoles a esta misma Ujú, hora y empezaríamos el miércoles que viene con la herida del rechazo. tal Y cual. lo interesante es que también vamos a dar casos concretos, a veces hasta de nosotras Sí. mismas, para que la gente se sienta más identificada y podamos ayudarlos a identificar esa herida, a despertarlo, porque a veces no lo vemos si no damos ejemplos A concretos. veces Y eso es lo que estás estamos buscando. bloqueado, Sí, completamente bloqueado. A veces estás en una depre horrible y no sabes por qué. A veces estás bloqueado en el amor, en el dinero, y todo viene de ahí. Todo viene de exactamente. ahí. Entonces, de ahí la importancia
de empezar a de mirar esto. reflexionar mm, sobre estos temas, empezando por las heridas. Pero como yo digo, lo dijimos este domingo, o sea, esto es un trabajo a vida. Cuando ya tú te metes en esto de la espiritualidad, esto es un trabajo a vida, es una reflexión diaria de todo lo que te pasa. sí, ¿Ok? Y no solamente te puedes quedar te tienes que quedar con las heridas, tienes que ir más allá, siempre. Esto es por peldaño pa, tal cual. un peldaño hoy, un peldaño mañana, Es un para, bueno, proceso. es un Y es proceso para la vivir vida. mejor. mm, Y es Exactamente, la vida. Es a lo que estamos convocados. Es a lo que estamos tal cual. convocados. Y vivirlo Es en felicidad, no verlo como un problema. Eso yo creo que como un es lo también, desafío. es un verlo como un Mm, desafío. La palabra problema, quitarla un poco de nuestro vocabulario y ver la vida que tenemos como un desafío. Tal cual. Y Eso le da así más gusto. exactamente. Y conociendo nuestras heridas emocionales también, podemos dejar de compararnos con el otro, Totalmente. ¿ok? Y entender que cada uno es diferente. Y lo que yo percibo como un rechazo, el otro lo percibe como una traición. Y que su posición es tan válida como la mía, ¿vale? Y entonces allí, cuando entendemos eso, dejamos de juzgar por juzgar, sino Total. aceptamos que el otro es diferente, ¿ok? Tenemos un punto de vista diferente, pero podemos convivir. Es que incluso en las relaciones de pareja, que es el caso así como que más dramático que uno puede observar cuando uno está discutiendo. Yo, por ejemplo, lo estoy viendo desde mi herida de rechazo, pero el otro lo está viendo desde su herida de humillación o de no sé qué. Y un mismo tema lo estamos viendo desde heridas distintas y nos está afectando de manera distinta y a veces no llegamos a un acuerdo. Exactamente. Cuando Y tú como, reconoces la herida que hay en ti y la herida que está en el otro, puedes negociar mejor. exacto. Y puedes entender también cómo es que una persona con una herida de traición es atraída por una persona que tiene una herida de abandono y de alguna manera, vamos a decir, Hablaremos se de eso. complementan. A lo mejor de una Hablaremos de eso. manera tóxica, pero bueno, se complementan. Hablaremos de esas conexiones entre heridas que Exactamente. son muy interesantes. Eso se puede hacer como una suerte de sinastría, pero ya no de cartas natales, sino de heridas. De heridas. Tal cual. Para ver los bombazos que salen de ahí, de esas combinaciones, cuando se junta un abandono con rechazo, cuando se junta un abandono con rechazo, es bueno. Cuando se junta un abandono con traición, cuando se junta una injusticia con humillación, en fin. O dos Dos traicioneros. traiciones, Wow. bueno, o sea, eso es así como bomba. Eso lo hablaremos. Sí. Estoy súper feliz además porque yo tengo mucho tiempo un poco desaparecida de estos espacios. Bueno, he estado publicando algunos videos y quería ir, y mucha gente me ha preguntado qué es de tu vida, te desapareciste, no publicaste más en YouTube. Y realmente estaba trabajando mis heridas. Estaba trabajando mis heridas bueno, el salto del charco, el estar lejos, el cambiar de paisaje, el cambiar de país, de todo, pues te revela justamente, te destapa cosas que tú no sabías que estaban por allí. Exactamente. Entonces, este retorno, espero que sea definitivo, es para compartir todo lo que ha sido ese viaje, ese proceso de, de que un día crees que todo está bien, que todo está cool, y que de pronto te descubres en tus heridas y te dices, bueno, ajá, ¿y esto cómo es que? Y lo sabroso, lo interesante luego es que una vez que pasas el proceso o que ya lo tienes un poco más asimilado, lo puedes compartir y puedes echarle una mano a los que a lo mejor lo están pasando o a los que lo van a pasar, porque no nos salvamos, Exactamente. no nos Es- vamos a salvar, o sea, no. Y cada tránsito, para los que más o menos entienden de astrología, cada tránsito va a tocar y va a activar.
va a tocar y va a activar cosas. Entonces es interesante prepararse y estar consciente de esto. Y creo que estas dos herramientas, astrología y cábala, son brutales para esto. Hay otras, seguramente, pero yo siento que esta es muy, muy potente. Y bueno, de ahí el interés de compartirlo. Exactamente. Tenemos 5 años y bueno, yo tengo la gracia de Dios de haber podido compartir todo esto con Yasmín desde hace 5 años. ¿Ok? Y por Sí. eso dijimos, bueno, ahora sí, vamos a hablarlo. Hemos pasado por tantas cosas juntas que dijimos, bueno, vamos a compartir. Mucha gente nos pregunta, y bueno, pero ¿de qué hablan? Sí, no hablamos cosas que a lo mejor habla todo el mundo. Imposible. Con tanto No, Sagitario en la carta, no, hablamos de otras cosas y cuesta. dijimos, vamos a compartirlo. ¿Ok? Así que también estoy muy contenta de estar aquí, poderlo hacer en español y espero que sea útil para otras personas. No duden en contactarnos si después que tengan estos live quieren más información. No duden en hacerlo. Nosotras la necesitamos y ustedes también. Sí, sí, sí. Ay, saludo a toda la gente que se ha conectado, cucú, cucú. Saludos a todos. Muchísimas gracias de haberse conectado. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Si no la tienen, pues bueno, esperamos contar con su presencia para el próximo live, que va a ser el miércoles de la semana que viene, y hablando de la herida del rechazo. Rechazo. Entonces, la herida de rechazo, ¿en qué consiste esta herida? La descripción de, de cómo actúa una persona que tiene esta herida, eh, la fisionomía, o sí, espero tener las imágenes para ese día, de cómo tú puedes reconocer a una persona que tiene esa herida, las posibles enfermedades que puede desarrollar una persona con la herida de rechazo y, por supuesto, si el tiempo lo permite, algunas recomendaciones voy, por supuesto, cómo ubicarla, cómo explicarla desde la cábala también, y algunos tips de cómo comenzar. Es un trabajo largo, pero de cómo comenzar a trabajar en esto. Bueno, muchísimas gracias, Yasmín. A Para mí siempre ti, es un placer compartir contigo estas para mí cosas y en también. público. Y bueno, te digo entonces hasta el miércoles que viene a través del live. Nos vamos a ver antes Así, seguramente, pero sí, sí, por sí, este sí. medio el miércoles. Vale. Seguro. Un Un beso a beso, todos. gracias a los conectados y a los que lo Gracias. van a ver después. Y bueno, vayan Sí, preparando sus preguntas para la semana que viene. Es posible que vea, dependiendo del tiempo, vea algunas cartas en vivo. Si alguien está interesado que tenga ya su carta, lo podemos hacer en vivo también, sería verla interesante. y de una vez, porque sí, también la idea es dar información y comenzar Claro. a trabajar en esto. Entonces Qué bueno. porque podríamos hacer esto, Ah, pues, ver qué la carta y interesante sí, eso. sí, 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 claro Bueno, que sí. Yasmín, Bueno, muchísimas gracias. un besote enorme a Que ti. tengas buenas noches aquí y buenas tardes allá. Chao. Chao.